Es importante que vosotros entiendan que Dios se toma muy en serio un matrimonio que Él reconoce, un pacto matrimonial. Yo no sé cómo tú has llegado a este ministerio. No sé si este es tu primer matrimonio. No sé si es el segundo quizás. No sé si es el tercero. No sé si quizás dejaste hijos en una relación pasada para los varones, ¿verdad? No sé si tuviste que en este momento estás haciendo vivir a tus hijos en un nuevo matrimonio. No lo sé. Pero si hoy te está llegando la palabra de Dios y hoy te está haciendo saber que Él es un Dios de pactos, que Él aborrece estos hábitos y estas prácticas para las personas que toman en poco el matrimonio, que a causa de los conflictos que se presentan, por ese duro corazón, pasan al divorcio. Pero dice Dios que aquellos que se divorcian, lo dijo el Señor Jesucristo, dice que fue a causa de su duro corazón. Y un corazón duro, un corazón de piedra, es a causa del pecado. El corazón del ser humano se endurece por causa del pecado. Alguien que está libre de pecado tiene el corazón de carne, tiene un corazón sensible a la voz de Dios, al perdón, a la misericordia, a amar lo que Dios ama. Es importante que tú sepas lo que Dios dice acerca de los hombres y de las mujeres que toman ciertos patrones y ciertos hábitos que primeramente destruyen sus propias vidas y la vida de los demás. En este caso, tiene que ser, ¿verdad?, el que tenga que afrontar una deslealtad por adulterio, por abandono, por repudio. Para Dios no hay ninguna causalidad para el divorcio. Aunque muchos digan por ahí, sí, porque cuando se comete adulterio pueden pasar por el divorcio. Y yo, la pastora Cecilia Villanueva, digo que no hay ninguna causalidad para el divorcio. Aquel que se divorcia dice que es a causa del duro corazón, porque Dios está dispuesto a perdonar a todo aquel que se arrepiente. Y un adúltero o una adúltera también se puede arrepentir delante de Dios. Y es por eso que Él levanta un pilar en el hogar, un pilar en el matrimonio llamado esposo, llamada esposa, para que se pongan en la brecha de oración para que Dios no destruya al que cayó en pecado. Pero yo digo, ¿será pecado saber que Dios te está enseñando a hacer lo bueno y no lo quieren hacer? Claro que es pecado, porque dice la palabra de Dios que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Es pecado de rebelión no querer escuchar la voz de Dios. Es pecado de rebelión alguien que no quiere perdonar la ofensa. Es pecado tirar la piedra, no estando libre de pecado. Una de las demostraciones tan claras es que el adulterio puede ser perdonado y no es una causalidad para un divorcio. Es cuando Jesucristo encontró a la mujer adúltera, que unos hombres la tiraban al piso prácticamente para apedrearla y dice que la habían encontrado en el mismo acto de adulterio. Y ya todos estaban listos para poner por obra la ley, el acusar, ¿verdad? El levantar juicio, ese representaban las pedradas para destruir esa vida. Pero nuestro Señor Jesucristo dijo, aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces,
Hay muchas versiones en la Biblia que nos enseñan que el adulterio sí puede ser perdonado y que puede haber perdón en un matrimonio, incluso cuando se presenta la infidelidad, porque esa es la mayor causalidad del divorcio. Aunque una mujer y un varón quieran maquillar el por qué se quieren divorciar, esa es la gran causalidad. Pero Dios en su palabra nos enseña que el adúltero o la adúltera están totalmente contaminados por espíritus inmundos, están totalmente contaminados y esclavizados por Satanás. Ese es inmundo el que quiere meterse en los cuerpos para que por medio, mira, tú tienes que entender esto. Satanás y sus demonios andan divagando por los desiertos, dice la palabra, y buscan dónde meterse. Ellos desesperadamente quieren meterse en los cuerpos humanos para sentir la tibieza de nuestra carne. Así como nosotros tenemos nuestra alma en nosotros y el espíritu que Dios nos ha dado, estos espíritus inmundos quieren meterse para que con tu cuerpo, tienes que entenderlo, tu varón y tu mujer, que después veas esta grabación, para que con tu cuerpo, con el tuyo, tu cuerpito lindo y hermoso que tanto lo cuidas, ¿no? Para quienes cuiden su cuerpo. Con tu cuerpo quiere usarlo para tener esas prácticas. Y les hace creer al ser humano que quien está disfrutando, quien está teniendo esa práctica ilegal, son ellos mismos. Y es el mismo Satanás y sus demonios usando estos cuerpos. Y esa es la inmundicia, esa es la perversión en un mundo que se acostumbró y se acomodó en vivir con esos demonios. Miren, cuando el Señor Jesucristo fue a libertar al loco ganadero, un hombre que, loco porque, no porque él estaba loco de loco, sino que tenía tantos demonios en su ser. La palabra de Dios ahí no dice el por qué este hombre había en ese estado, pero queda claro que estaba tan endemoniado que estaba haciendo locuras. Porque cuando los demonios someten nuestras vidas, nos lleva a tener comportamientos contrarios. A algunos los pone agresivos, a otros los mantiene medios tristes y callados, a otros los atan a vicios, a otros los lleva a divagar, a delirar. Estos demonios, cuando toman posesión de las vidas, nos llevan a hacer perversiones terribles. Entonces, esta parábola, este suceso que sucedió realmente, porque no fue un ejemplo de Jesús, fue algo que sucedió realmente. Dice que cuando fueron a ver, este hombre estaba totalmente como loco, que todo el que pasaba por su lado los golpeaba, los insultaba, tenía una fuerza tremenda a causa de esos demonios. Pero dice que cuando Jesús lo echó fuera, esos demonios les pidió que los mandara a los cerdos. No querían quedar así en la nada, porque ya se habían acostumbrado a estar en el cuerpo. Pero ni los cerdos pudieron soportar esos demonios. Prefirieron matarse y morir que habitar con esos demonios. Y muchas personas hasta anhelan ya la muerte, se matan a sí mismos por tantas prácticas, drogas, vicios, o sea, por tantas prácticas que el enemigo los lleva a hacer a causa de todos esos demonios. Entonces, esto es algo que tú y yo tenemos que entender, que existe un mundo espiritual, que tus verdaderos enemigos de tu propia vida, de las personas que amas, es lo que se mueve atrás de ellos. Y que nosotros tenemos que estar alertas y pararnos sobre la voluntad de Dios, amar lo que Dios ama, porque algunos odian lo que Dios ama y aman lo que Dios odia. Y debemos amar lo que Dios ama. Dios ama las familias. Dios ama los matrimonios.
Dios ama los hogares, Dios ama tu descendencia y no quiere que esas maldiciones que tú tuviste que vivir a causa de tus generaciones, ¿verdad? O tus antepasados, o la que adquirimos nosotros por error y que hemos visto las consecuencias de ver nuestros hijos crecer solos, ¿no? O que nos vean con otras parejas. Y Dios, en su misericordia y en su bondad, quiere romper esa cadena de maldición contigo. Si tú te has preguntado, ¿por qué a mí tanto se me somete y se me dice que yo permanezca en esta situación y que yo obedezca a Dios? Es porque Dios se ha revelado a tu vida. Dios se ha presentado a tu vida porque quiere salvar tu vida y la de tu descendencia. Y es algo que tú tienes que centrarte y escuchar. No dejarte minimizar por las cosas externas que tú ves, sino dejarte llevar por lo que realmente es verdadero. ¿Mm? Dios habla claramente en su palabra, muy claro. Y Él tiene tantas palabras referente a estos. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 25, el Padre dice, yo esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas, vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Perdón, me vino una tos. A ver si me traes un poquito de agua, por favor. Cuando me coge ahí la garrafera, difícil me suelta. Bien, entonces, si leemos el Proverbio 6, por favor. Si alguien me puede leer, alguien que está aquí, el Proverbio 6. Amén, pastora. Del versículo 21 hasta el 28. Amén, pastora. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Perdón, mi niña, perdón. Léemelo, por favor, desde el versículo 20. Sí, pastora. Gracias. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? ¿Hasta el 28, pastora? Sigue hasta el 35. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No se quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. Gracias, muchas gracias. Entonces, vemos que Dios, el anhelo del Padre
es que le obedezcamos. Entonces él nos dice, hija mía, acá en este caso dice hijo mío, ¿verdad? Pero él pues se refiere tanto a mujer como a un hombre, ¿vale? Pero vamos a hablar aquí un poco de los hombres, porque ¿qué sucede en un conflicto matrimonial? Yo sé que aquí en el ministerio hay varones, Dios ha traído a varones, varones respetuosos que están luchando por su matrimonio, que han traído alegría a este ministerio, ¿verdad? A esta iglesia, porque con sus comentarios, sus cositas, pues nos hace ver el Señor que ellos también por momentos actúan como niños, ¿m? Que por momentos, pues, ellos abren sus corazones y nos muestran sus anhelos, sus sueños, también cuando se desaniman, cuando ya no quieren saber más, también cuando se levantan en fe, ¿sí? Hemos aprendido a ver que ellos también tienen temores, tienen vergüenza, no voy a mencionar nombres, pero yo sé que, pues, por lo menos los antiguos van a saber a quién me estoy refiriendo, por lo menos los antiguos, ¿no? Por ejemplo, uno que llegó así temerosito, dijo, no, yo hablo poquito, ¿no? Y yo mi cuadrito, mi cuadrito, ¿no? O tenemos a otro también que llegó recién y bueno, decía, sí, yo pues voy así un tiempo en mi conflicto y yo me siento aquí muy bien en familia con mis hermanas. ¿Lo recuerdan las antiguas? ¿No? Yo me siento feliz aquí, y era el único hombre al comienzo, ¿no? Fue el primer hombre que Dios trajo a este ministerio. Y yo estoy feliz con mis hermanas en Cristo y nos quedábamos hasta tarde ahí con las tertulias, porque así el Señor nos iba consolando en el momento de dificultad. Entonces, Dios nos muestra que los varones también tienen su corazoncito, también lo tienen, pero Dios también enseña a sus hijos. Y en un conflicto matrimonial somos tentados a caer en el engaño de Satanás. Al repetirnos, no es necesario que sufras en esta relación. Búscate otro, búscate otra, busca tu felicidad. Y por un momento Dios te establece y te pone en la brecha y comienzas a orar, a obedecer al Señor y de pronto el enemigo vuelve a mandarte los dardos, esos dardos llamadas flechas, voces, ¿verdad? Mira lo que está haciendo, cuánto tiempo está pasando, ya te enteraste, ya vistes, mejor suelta esto y vete por otro lado. Pero el Padre dice sobre todo a los varones en este lado, dice, hijo mío, obedece los mandatos de tu Padre y no descuides la instrucción de tu madre. Lo estoy leyendo en la versión NTV ahora. Amén. Dice, guárdalas siempre sus palabras en tu corazón y átalas alrededor de tu cuello. O sea, nunca te olvides de mi palabra. Porque esa palabra te va a salvar, esa palabra te va a proteger, te va a orientar, te va a dar luz, te va a dar incluso una disciplina correctiva a esa decisión, a ese pensamiento, lo que estás haciendo que te va a llevar a la destrucción. Pero añade, mi palabra que te lleva al camino de la vida te va a proteger de la mujer inmoral, de la lengua suave de la mujer promiscua. No codicies su belleza. No dejes que sus miradas coquetas te seduzcan. Pues una prostituta te va a llevar a la pobreza, dice el Padre. Pero dormir con la mujer de otro hombre te costará la vida. Entonces tengamos cuidado cómo Dios ve el matrimonio. ¿A quién dice el Padre la mujer de otro hombre? Es obviamente a una mujer que tiene su marido, que el mundo no reconoce eso, ni ella misma a causa de su moralidad, de haber caído en pos de la promiscuidad, ni ella misma reconoce. Pero Dios habla claramente
para que tú te cuides, para que este proceso que tú estás viviendo, estas humillaciones que tú podrías estar recibiendo en tu matrimonio, no te lleven a dormir o acercarte a una mujer que está casada. Miren o que tiene su marido, ¿no? Miren cómo ciega el enemigo, en este caso, a los que han sido parte, ¿verdad?, de un matrimonio. Miren cómo ciega, que dicen, ¿no? No soporto a mi mujer y por eso me separo. Pero se va con otra que tiene su marido, que también tuvo conflictos en su matrimonio y no se dan cuenta que se están metiendo con una mujer que no fue capaz de quedarse quietecita en su casa como una mujer llena de dignidad, a interceder y a buscar con la ayuda de Dios en su propio matrimonio, que no tuvo la pureza y la dignidad de mostrar un verdadero amor a su cónyuge, en este caso a su esposo, para rogarle a Dios por amor a su esposo de que lo ayude a no ir en pos de la destrucción a causa del pecado. Y esto Dios lo reconoce. Es por ello que Él habla claramente y dice, ten cuidado porque mi palabra, mi sabiduría, si tú la atas a tu cuello, a tu corazón, te van a librar de caer con este tipo de mujer inmoral. Si nos vamos al Proverbio 5, dice el versículo 1 hasta el 5, dice, hijo mío, Proverbio 5, amén. Hijo mío, presta atención a mi sabiduría. Escucha cuidadosamente mi sabio consejo. Entonces tú vas a demostrar inteligencia, vas a demostrar discernimiento y tus labios van a expresar lo que has aprendido. Pues los labios de una mujer inmoral son tan dulces como la miel y su boca más suave como el aceite. Pero al final, dice, ella resulta ser tan amarga como el ajenjo, como el veneno y tan peligrosa como una espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte y sus pasos, sus decisiones, es el camino que está tomando, las decisiones que está tomando. Estos tipos de mujeres, dice, conduce directo a la tumba. Pues a ella no le interesa en absoluto el camino de la vida, o sea, a ella no le interesa en absoluto el camino de la salvación, las puertas de la salvación, que son los caminos de Cristo, que es la pureza, la dignidad de ser una mujer de verdaderamente pura y decente, que a pesar que pudo haber tenido problemas con el marido, ella se mantiene en casita, digna. Pero estos tipos de mujeres, dice el padre, a este tipo de mujeres no le interesa en absoluto el camino de la salvación. Y va tambaleándose por un sendero torcido y no se da cuenta. No le interesa. Saben que están con el hombre casado. Saben que está casado y no les importa. Al contrario, están insultando, amenazando, insistiendo para que se divorcie. ¿Por qué dice Dios? Porque a ellas no le interesa el camino de la salvación. Pero tu seguridad es que Dios sabe quiénes son, cómo se comportan. Y al meterse en tu matrimonio, se están metiendo con algo que es de Dios. Y Dios es quien pelea nuestra causa. Dios es el que sabe absolutamente todo y que nada le queda escondido. Y Él defenderá tu causa, tanto a ti, hombre, que estás luchando por tu esposa y por tu matrimonio, y como a ti, mujer, ¿verdad? Que estás luchando por tu esposo y por tu matrimonio. Me atrevo a decir
que algunos hasta están luchando por su propia voluntad, por hacerla de Dios, porque somos tentados también a decir, yo no necesito estar orando. Prácticamente aquí parece que yo estoy rogando, obsesionada. Yo al comienzo de mi proceso, yo decía, pues ni que fuera un Dios, para yo estar ahí, ore por esta persona, ni que fuera un Dios, el Adonai, papá, que se vaya con su papá y su yucay a Chancay. Punto. Ya está. Porque en un momento, pues, cuando nosotros tomamos nuestra propia voluntad, ¿cierto? Y sobre todo cuando ya Cristo nos ha llenado, ¿cierto? Eso digo yo, dice Angie, que se vaya a Chancay o vaya al lugar que tú conoces, ¿no? Pero cuando ya estamos fuertes, pues decimos, lo primero, ¿no? Pues bueno, pues si no quiere, ¿no? Si no quiere, pues ya está, se la pierde. ¿Ah? Él se la pierde, ¿no? O ella se pierde este pechón, dirán a los varones, ¿no? Y pues no, pues que siga su camino, ¿cierto? Y entonces cuando escuchamos a un Dios que nos lleva a su bendita palabra, aquí como dice Proverbios 6, dice el versículo 15 al 17, dice, bebe el agua de tu propio pozo. Tu propio pozo. Tu pozo es tu esposo, tu esposa. Comparte tu amor únicamente con tu esposa, dice el Padre. ¿Para qué derramar por las calles el agua de tus manantiales, teniendo sexo con cualquiera? Y ya sabemos a quien Dios le llama a cualquiera, es aquellos, en este caso las mujeres, ¿no? Que toman en poco sus matrimonios, que están por ahí. Y Dios las llama cualquiera. Por eso tú, mujer, que has conocido a Cristo y que estás conociendo su palabra, no te comportes como una cualquiera, porque vale más las enseñanzas de Dios a tu vida, aunque eso te tenga que costar, que te quedes en casita mordiéndote las uñitas, de no poder también hacer tú lo mismo que está haciendo tu cónyuge, engañada por el enemigo, cuando viene a tu voz para que vea él que yo también puedo. No sé, pero yo al comienzo era así. Uy, decía yo, Señor, anda por ahí bien. Cuando yo también puedo, decía yo. También puedo. El una vez les conté, yo 10. Estupideces. Los procesos nos santifican, porque puede llegar a tu pensamiento. Puede llegar a tu pensamiento todas esas inmundicias de Satanás que nos hace pensar que somos nosotros los que estamos pensando estas cosas, guiados por nuestro ego, por la herida, por la decepción, porque nos sentimos ofendidos, ¿verdad? Entonces somos tentados, pero bendito sea el Señor cuando comienza a santificarnos y a limpiarnos y nos quita esas inmundicias. Por eso les he leído en antes la bendita palabra en Ezequiel 36, 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Nosotros conocemos ídolos que hemos aprendido por medio de las imágenes, ¿verdad? De figuras, ciertas cosas que a Dios no les gusta, pero también hay ídolos a demonios, llamado adulterio con una mujer o adulterio con un hombre, que cada vez en ciertas personas que cuando tienen un momento de decepción y dolor recurren a su ídolo, mujer u hombre, o sea, cambio de hombre, cambio de mujer, porque ella me va a hacer feliz o él me va a hacer feliz y así van
de hombre en hombre o de mujer en mujer, porque su ídolo de bienestar a su vida, de tranquilidad a su vida, de sentirse aceptado, de sentirse amados, es un hombre o una mujer. Y eso es idolatría, porque en un estado de decepción, en un estado de dolor, de sufrimiento, nosotros debemos de tener un único Dios que sabemos que ahí podemos encontrar la paz, la libertad, la templanza, la calma, el descanso, el sosiego. Y el nombre de ese Dios es Jehová. Que a pesar de que estemos viviendo todas estas cosas, solamente adoramos a un solo Dios, a Jehová. Él tiene solamente el poder de darnos el descanso. Y ¿saben qué? Yo me atrevo a decir que a muchos Dios, a causa de este proceso, rompió ese ídolo que tenían en las personas. A mí me lo rompió. Lo hizo añicos. Porque cuando yo tenía conflictos decía, pues bueno, que se vaya. Yo también me puedo ir con otro. Y en esos mismos de conflictos, ambos buscábamos el descanso, la paz y la felicidad en un ser humano. Sin pensar en ese momento de que esas palabras o ese actuar ofendía a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. La palabra lo dice. No tengan temor, porque la palabra de Dios se cumple. He escuchado que por ahí dicen, porque recibo, ¿verdad? Y vosotras me van a decir, yo se lo dije, yo fui quien se lo dije. Pastora, pero no quiere, no quiere, no quiere, no quiere. Yo le veo feliz con el otro. Uf, lo veo recontra feliz. Sí, tranquila. Ahora voy con las mujeres, ¿vale, varones? Porque yo lo veo ahí a Carlos. Bueno, es Carlos porque Giancarlitos, ahora hay un Carlos, pero no voy a decir segundo nombre para que digan, uy, yo creo que es él, ¿no? Pero están ahí, ¿no? Pero ahora con las mujeres. Sí, puede verle feliz, porque la palabra de Dios se cumple. Y el Proverbio 5 dice que los labios de la mujer inmoral. No sé cómo dirá en la versión que vosotros tenéis ahí. Por favor, la secretaria que vaya pasando aquí los versículos, comienza a servir al Señor. Pero el versículo, capítulo 5, Proverbios 5, el versículo 3 dice, pues los labios de la mujer inmoral son tan dulces como la miel y su boca es más suave como el aceite. Ahí los varones podrán entender, ¿no? ¿Cómo te enamoraste? Cuando tu esposita, pues, ¿verdad? Hablaba. Hola, apenas le salía la voz. Uy, uy, parecía un pajarito, ¿no? Una mariposita. Ay, chu, 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 chu. ¿No? Ay, ay. Había un dibujo antes. Dios mío, yo no sé. Cuando me vean porque estoy grabando, y ahí por algunos críticos dirán, pero ¿qué pastora es esa? Bueno, pues me escogió Dios. ¿Qué quieres que te diga? Pues, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Pero antes había un dibujo, Candy. Candy, no sé si lo han visto. Y ella decía, ay, ay, Candy, ay, Candy. Oye, la mujer chica, oye, ay, yo la veía esta vieja. Trabajaba en el centro comercial y en la hora del descanso me iba a tomar un cafecito y le decía a ella, a la que vendía pues en la cafetería, ¿no? Ay, ¿puedes poner el canal 5 que esto ahora da Candy? Vieja con hijo. Y me ponían la Candy, ¿no? Sí, así se habla. Sí, pues, y salí siempre ella, enamorada del Anthony. Anthony, el Anthony en el caballo. Todavía gemía la loca esa. Estaba loca la Candy. Entonces, así, ¿verdad? Así hablan, dice el padre, la mujer inmoral. Las fingidas, las que fingen que no matan ni una paloma. Las suavecitas que mandan mensajitos. Qué feliz estoy de conocerte. Oh, qué valiente eres.
No sé cómo tu esposa no se pudo dar cuenta del maravilloso machote que eres, ya, su madre. Y el hombre, ¡oh! El pecho se le sale, ¿no? Ahí está, mi mujer no me habla como ella, ¿no? Mi mujer no me habla como ella. Claro, porque no discernieron que en su momento tenían a su verdadera ayuda idónea. Alguien que te decía que si ibas por ese caminito te ibas a destruir y como te amaba verdaderamente no quería que quedaras destruido. Alguien que a veces te hizo la riña para que cuidaran el dinero. Alguien que quizás un poquito se puso intensa al decir, ya pues, tú dijiste que ibas a arreglar aquí la casa y no lo estás haciendo. Pero hey, te lo decía a ti como a tu esposo. No se iba a tocar al viejo de la esquina a pedir el favor. Te lo pedí a ti como a su esposo. Te esperaba en tu casa a esperarte a ti. Porque hay mujeres inmorales, miren, que han caído tan bajo que tan solo para que la transporten en su coche por algún favor son capaces de acostarse con el vejestorio. Hasta para que les trasladen. Caen tan bajo, pero tan bajo. Una vez le pregunté a una amiga y le dije, ¿tú no estabas sufriendo porque tu esposo se fue con una joven, porque era menor que su hija todavía, que tenían ambos? Y yo le dije a ella en su momento, lucha por tu matrimonio, lucha por tu matrimonio, sé inteligente, porque esa chica, aunque esté embarazada de él, mira, con hijo y todo, lo va a dejar y se va a ir con uno de su edad. ¿Tú no has sido joven? Sí. ¿Y qué buscabas tú? A alguien de tu edad. ¿Qué haría una mujer con alguien muy, muy mayor? Es porque quiere sacar un provecho, no quiere más, no quiere más. Hay jóvenes que salen con los viejos adultos, ¿m? Hasta para que les den de tomar, para que las lleven de disco. No importa, llevan ahí el llavero, por ahí. Pero con tal de sacar un beneficio. Miren, en ese matrimonio, ella no quiso pelear la buena batalla. No pasó ni un año y la chica se embarazó, ¿eh? Y le insultaba a la esposa y todo. Y con hijo y todo, lo botó a la calle, porque él llegó y lo encontró con un muchacho, bueno, un chico de la edad. Y no solamente lo botó a la calle, sino que la nueva pareja lo sacó a puñetazos de esa casa. Así terminó ese hombre. Pero pasó tiempo después y ella se metió con un hombre casado. Escuche cómo el Satanás se engaña. Y le dije a ella, pero tú, ¿por qué estás con un hombre casado cuando tú has sufrido lo mismo? ¿Cómo vas a hacer daño tú a un matrimonio cuando ya tú has pasado por esa experiencia? ¿Cómo vas a hacer provocación del sufrimiento de una esposa? Mira cuántos años tienen casados, cuántas cosas habrán levantado. ¿Y saben qué respuesta me dio ella? ¿Tú no piensas en la esposa? No, pero él vive con ella. No me interesa. ¿No te interesa que te esté engañando? No, no me interesa. ¿Y entonces por qué tú sigues con el hombre? Porque me saca a pasear y pues pasa un momento agradable. Entonces no lo amas. No sé, pero me siento bien. ¿Te dan cuenta? ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿cómo llama Dios a este tipo de mujeres inmorales? Se cumple la palabra porque estas mujeres van con las palabras suavecitas, pero ¿saben qué? Luego va a llegar el cumplimiento de la palabra, donde dice, pero al final ella resulta ser tan amarga como el veneno. Cuando ya no puede ocultar los demonios que lleva dentro y lo que verdaderamente es, ya no va a poder ocultar. Y lo peor,
Cuando ya ve que no puede ya manipular tanto a la persona, va a comenzar con insulto, va a ser una persona amarga la vida. Mira lo que dice acá el versículo 4, tan peligrosa como una espada de dos filos. Pero ese es el castigo de un hombre o una mujer que fue en pos de lo que Dios prohíbe, el adulterio. Hay países que practican el adulterio, que se han revelado tanto al Señor, que son tan liberales, que no toman como cosa de gran estima los matrimonios, no toman como cosa de gran estima lo que Dios ha creado, el matrimonio. Dicen creer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, dice la bendita palabra del Señor. Con sus hechos niegan a Dios, porque alguien que dice creer en Dios da testimonio vivo que de verdad creen en Dios y obedecen en su palabra. Pero hay personas que no. Hay países que no pasan ni un mes, 2 meses, 3 meses y se están divorciando. Y se vuelven a recasar y otra vez a casar y otra vez a casar. ¿Y qué pasa? El sufrimiento que he hablado en un inicio. No temas, porque el tiempo de que tu cónyuge tenga que vivir ese amargo veneno, ese amargo ajenjo. Dice Claudia, acá en Argentina no le dan ningún valor al matrimonio. Prácticamente en todos los países, pero hay países donde es más fuerte, mucho más fuerte. A ver, si están permitiendo el matrimonio, mujer con mujer y hombre con hombre, padres que avalan el matrimonio de sus hijas con una mujer o el matrimonio de sus hijos con un varón. Leyes establecidas de los matrimonios con el mismo género. Y los adúlteros están espantados de que cómo se va a casar una mujer con una mujer, un hombre con un hombre, pero no se espantan de sus hechos, de sus propios hechos. Entonces, debemos de mantenernos, porque si tú hoy ves feliz a tu cónyuge, también le va a llegar el tiempo del tormento, de la desesperación y de la tristeza. Algunos, lamentablemente, no pueden salir de esa situación, porque también la palabra que dice, esta mujer que va a resultar amarga como el veneno, pero también peligrosa como una espada de dos filos. Porque hay casos donde las mujeres o los hombres, hasta amenazan de matarse o de matar a esa persona si dejan la relación. Amenazan con hacer con algún daño grave si dejan de hacer lo que ellos quieren. Entonces, la palabra de Dios hay que verla con cuidado porque tiene su cumplimiento total. Y Dios está advirtiendo acá que al que cae en adulterio, al que no tiene el discernimiento, al que se va en pos de un hombre inmoral o una mujer inmoral, dice que va a tener supuestamente un tiempo, yo le digo la luna de hiel, porque es una mentira de Satanás, pero ellos le llaman miel, porque están encaramelados ahí los dos. Pero eso es un engaño de Satanás, es una mentira de Satanás, es una fantasía. Pero también van a vivir sí o sí el tiempo del tormento, el tiempo del amargo veneno y el peligro de la espada de dos filos. Comienzan ya a ser amenazados o amenazadas. Pero como Dios también es un Dios de perdón, de nuevas oportunidades. Es un Dios que se complace en perdonar, en restaurar y en levantar. Que sí, que va a tener que ver cómo sufren aquellos que no les interesa en nada los caminos de la salvación. Pero cuando alguien reconoce su pecado y se arrepiente, Dios los levanta y los restaura. Tú que estás recibiendo la palabra del Señor,
Tú que estás recibiendo la enseñanza del Señor, tienes que cuidarte y preservar lo que Dios quiere que sea preservado. El Proverbio 5, voy a leer ahora del versículo 7 hasta el 23. Mira, qué hermosos los consejos de Dios. No hay nada mejor en este mundo, porque aquel que escucha los consejos de Dios, ciertamente hallará su salvación, su prosperidad, su bendición. Proverbios 5, del 7 en adelante nos dice, así que ahora, hijos míos, escúchenme, nunca se aparten de lo que les voy a decir. Y lo dice gritando, aléjate de ella, no te acerques a la puerta de su casa. Si lo haces, perderás el honor y perderás todo lo que has logrado, todo tu trabajo, todo tu esfuerzo, todo lo que has logrado lo perderás. ¿Mm? Y se quedará en manos de gente que no tiene compasión. Gente extraña consumirá tus riquezas y otro disfrutará del fruto de tu trabajo. Porque ¿qué hace una mujer o un hombre inmoral? Sin problema, hace prácticamente que en la misma mesa, en el mismo baño, en la misma cama, duerma. Como si en una casa, pues sale uno por una puerta, ¿verdad? Literalmente, que pase el siguiente. ¿Mm? Ya terminé acá, que pase el siguiente. Pero un hombre y una mujer de Dios nunca dirá que pase el siguiente. Un hombre y una mujer de Dios dirá, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, Padre. Señor, te seré obediente hasta la muerte, así como fue mi gran maestro, nuestro Señor Jesucristo. No diremos que pase el siguiente, sino que diremos nosotros a viva voz, Señor, pronto pasará la pródiga, el pródigo, el que se fue, volverá, ¿cierto? Eso es lo que dicen los hijos de Dios, los que anhelamos la verdadera salvación de nuestros cónyuges. Pero para eso hay un proceso, amados. Hay un proceso. Dios tiene que sacarte y también romper tus ídolos en ti. Esos ídolos donde buscabas, donde refugiarte y donde sanar. Dios tiene que romper esos ídolos. Aquí hay algunos que Dios los ha sacado de los actos de adulterio, que prácticamente les ha dicho, la persona con quien estás no es tu esposa, no es tu esposo, salte de ahí, vuelve a tu matrimonio, porque yo voy a salvar tu matrimonio. Pero en ese proceso han querido, por situaciones, por conflictos, han querido volver otra vez a su ídolo, al adulterio. No, porque mi esposa me rechaza, mi esposo me rechaza, y se han impacientado, ¿verdad? Y han querido volver a donde Dios dice, aléjate de él, aléjate de ella. ¿Mm? No te acerques a la puerta de su casa, porque si lo haces vas a perder el honor. No voy a decir ahora mismo, por favor, algunos que salieron del adulterio y ahora están orando por sus matrimonios, díganme lo que perdieron, porque estoy grabando y pues yo no quiero que salga, ¿verdad? Sus rostros. Pero perdieron cosas, perdieron. ¿Mm? Entonces, amados, escuchemos lo que el Señor dice. Mira, dice, gente extraña va a consumir tus riquezas y otro va a disfrutar del fruto de tu trabajo. Al final gemirás de angustia cuando la enfermedad consuma tu cuerpo. Una de las maldiciones del adulterio es la enfermedad. Y dirás, ¿cuánto odié la disciplina? Si tan solo no hubiera despreciado todas las advertencias. Porque ¿qué hace aquí Dios en esta palabra? Nos advierte. Nos advierte. Entonces,
Tú que has sido llamado o llamada por Dios, para que seas un instrumento eficaz, para que luches por tu matrimonio de la forma correcta. Ya sabes que no es porque tú no puedes vivir sin ese hombre o sin esa mujer, porque si fuera por ti vas y buscas por otro lado. Pero es por causa de Cristo, ¿verdad? Que te ha establecido en su verdad. Y te dice, lucha por tu matrimonio. Mira lo que se está moviendo atrás. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Cierto? Y Dios nos ha ayudado advirtiéndonos. Por eso hoy, amados, esta palabra no es solamente para los que están ya sumidos ahí o sumidas, sino que también es para nosotros. Es para nosotros, para que nos cuidemos y que entiendas que tu forma de vivir de hoy es totalmente digna, virtuosa y sabia, porque el digno, el santo, el justo, el verdadero es quien lo está hablando, es él quien nos lo está diciendo. Así que no te sientas un tonto y una tonta. David dijo, y nosotros también deberíamos decir, el obedecer tu palabra me es un deleite, un deleite, un deleite. Gente extraña va a consumir tus riquezas y otro va a disfrutar el fruto de tu trabajo. Al final vas a gemir de angustia cuando la enfermedad consuma tu cuerpo y dirás, ¿cuánto odié la disciplina? Si tan solo no hubiera despreciado todas las advertencias, ¿por qué no escuché a mis maestros? ¿Por qué no presté atención a mis instructores? He llegado al borde de la ruina. Y ahora mi vergüenza será conocida por todos. Porque el enemigo va a ocultar nuestro pecado, va a ocultar nuestra ruina, va a ocultar la derrota, si para eso mismo es que nos llevó, o bueno, a estas personas, ¿verdad? Porque es que llevó a esas personas a esa ruina para que después sea conocida por todos. Bebe el agua de tu propio pozo. Comparte tu amor únicamente con tu esposa, que ya lo he leído, ¿verdad? ¿Para qué vas a derramar tus manantiales teniendo sexo con cualquiera? Deben reservarla solo para los dos. Jamás la compartan con los desconocidos. ¿Dónde Dios aprueba la intimidad? ¿Dónde lo aprueba? Solamente en el matrimonio, con tu esposo y con tu esposa. Y si hoy tú vives en separación, esta palabra a ti te respalda. Este es el derecho tuyo. Deja que Dios pelee tus batallas. Deja que Dios ponga todas las cosas en orden. No te desesperes a causa de los malvados, dice el Salmos 37. No te desesperes ni tengas envidia a causa de aquellos que hacen el mal. Calla delante de Dios y espera en Jehová, que Él peleará por vosotros. Vamos a seguir escuchando los consejos. ¿De quién? De Dios. La palabra irrefutable. Que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia. Que sus pechos te satisfagan siempre y que siempre seas cautivado por su amor. Hijo mío, ¿por qué dejarte cautivar por una mujer inmoral o acariciar los pechos de una mujer promiscua? Pues el Señor ve con claridad lo que hace el hombre. Examina cada senda que toma. Un hombre malvado queda preso por sus propios pecados. Son cuerdas que lo atrapan y no lo sueltan y va a morir a falta de control propio y se perderá a causa de su gran insensatez. Esta es la recompensa para aquellos que vamos en pos de la inmoralidad.
que despreciamos el pacto en el matrimonio. Este es el resultado de aquellos que van en pos de esos actos. Entonces, no es verdad que están felices y que son felices y que estarán siempre felices. Eso no es verdad, porque la paga del pecado es muerte. Y el practicar el adulterio tiene la maldición de la deshonra, la maldición de la enfermedad en el cuerpo, la maldición en la economía, porque serán saqueados, serán robados, tienen la maldición de que tengan que perder sus bienes, tienen la maldición de estar incluso en peligro de muerte. Hace como 2 semanas vi una casa y vi un hombre moreno que sacaba a otro hombre de esa casa y yo conocía quién era el hombre que estaban sacando de la casa. Y este hombre de tez negra, creo que pues vamos a decirlo así, ¿no? Como de África negra. Este hombre sacaba al otro hombre de la casa, pero así, aguantazos, y le daba, le daba, le daba, le daba. Y le decía, ¿y qué haces con mi mujer? ¿Qué haces con mi mujer? Te creías el vivo, ¿no? Vaya, tío, te creías el vivo. Y tin, tin, le daba. Entonces, eso es bíblico. Porque las mujeres, Dios nos manda a quedarnos quietas, las que están padeciendo el adulterio. Pero acá dice la palabra de Dios que ni Dios puede contener a un hombre sumido en celos por su esposa. A un hombre no puede contener. Y será el mismo hombre, en la mayoría de los casos, que tenga que sacar a tu esposo del lugar que no pertenece. Y esto no debe ser una alegría para nosotros. Esto debe darte más fuerzas para que tú ores, para que tu cónyuge sea salvado, porque el plan de Satanás es destruir a tu cónyuge, sea a tu esposa o a tu esposo. El plan de Satanás es destruir su integridad, su esencia como seres humanos, es totalmente gobernarlos, destruirlos, humillarlos. Pero tú que tienes el Espíritu de Cristo, tú que tienes el amor de Cristo, y vosotros que dicen amar a sus cónyuges, tienen que amarlos de la forma correcta, sin esperar nada a cambio, realmente preocupándote por su bienestar, preocupándose porque no les pase nada malo. Porque si la palabra de Dios dice que estos hombres saldrán prácticamente golpeados por el verdadero esposo de esas casas, ¿cuánto más debes orar tú para que eso no le suceda a tu cónyuge y salga a tiempo de ese lugar que le representa el peligro? Tú que tienes el Espíritu de Cristo, tú que vives por la palabra del Señor, tú que estás aprendiendo a ser sabia y a ser sabio, ¿verdad? Debes de seguir luchando por lo que Dios te respalda. Si tú estás en dudas de que si será la voluntad de Dios salvar tu matrimonio, hoy sale esa duda, porque por supuesto es la voluntad de salvar tu matrimonio. Tú que te preguntas si será la voluntad de que ya te divorcies, la palabra de Dios te dice que Dios aborrece el divorcio. Si tú has caído en dudas de decir, Dios querrá que yo perdone semejante proceder, por supuesto que es voluntad de Dios que perdones lo que para ti es muy ofensivo y es un mal proceder, porque Cristo ya perdonó todo eso en la cruz. Si tienes la duda de que quizás Dios quiere que permanezcas en un lugar que te puede hacer daño, déjame decirte que Dios no nos mira de esa forma. Dios se complace en perdonarnos, en limpiarnos, en salvarnos,
Eso lo dice su palabra, ¿verdad? Él dice, yo voy a esparcir sobre vosotros agua limpia y van a ser limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, dice el Señor, yo los limpiaré. También dice Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, los adúlteros y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde en el fuego y azufre, que es la segunda muerte. Y tú que amas a tu cónyuge, no vas a querer ese destino para su alma, ¿verdad? No vas a querer ese destino. Dios tampoco lo quiere. Y por eso Él siempre está hablando y dando la oportunidad de que todo aquel que reciba verdaderamente a Cristo en su corazón sea salvo y no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. ¿Cuánto me queda? Vale. Entonces, sabemos que hay actas de los decretos. A ver, sí, voy a colgar acá. Y para terminar, porque voy a cerrar esto un momento, entonces, no nos olvidemos lo que dice la bendita palabra del Señor. No nos olvidemos. Amén. Recuerden de que sus cónyuges tienen que ser salvados, tienen que ser levantados por el Señor. Y por eso es que te pone a orar. No se preocupen, porque va a haber un tiempo en que ellos mismos o ellas mismas no lo van a entender. Algunos no van a querer aceptar la voluntad de Dios, porque piensan, llevados por Satanás, que eres tú quien les quieres obligar, que eres tú quien estás loco y estás loca por presentarles, ahora que tú llevas una vida verdadera, una vida de sabiduría, ¿verdad? Ahora ya tú sabes. Pero ellos también pueden ser salvos. Y cuando lo entiendan, dice la palabra de Dios, que hasta tendrán vergüenza de sus hechos. Tendrán vergüenza. Si Jesucristo no se cansa de hablarles y entregó su vida por ellos, nosotros tenemos que estar dispuestos también a entregar por un lapso de tiempo, porque no somos eternos aquí en la tierra, por un lapso de tiempo, estar dispuestos a entregar nuestras vidas para que ellos también sean salvos. Anhelar para los demás lo que nosotros anhelamos para nosotros mismos. Amén. Hasta aquí la primera parte del taller para matrimonios.